Bueno, lo que yo recuerdo, yo era muy chica en esos años, pero recuerdo que la unidad 17 cumplió un rol exclusivamente de detención de políticos. No así de tortura, porque tomaban a las personas, las detenían hasta que se resolviera su situación penal, digamos, y las derivaban a otros centros. Es decir, y para aclarar, centro de detención no de tortura. Centro de detención, no de tortura, sí, sí, sí. ¿Y estas personas, estos detenidos, de dónde venían? ¿Eran de dónde? ¿De Candelaria? No, la mayoría de Candelaria yo no tengo, no recuerdo que se haya detenido alguna persona. Por lo general eran funcionarios políticos de la ciudad de Posadas o de Alem o de Oberá, que en ese momento eran las grandes ciudades que estaban más cerca de acá. Por ejemplo, recuerdo que estuvo el gobernador Ahumada, estuvo detenido, y bueno, otros funcionarios de esa índole de importancia. Recordemos, Dolores, quién era el intendente en ese entonces. Bueno, en ese momento era don Amario Díaz, estaba de intendente, el secretario era el profesor Santiago Fleitas, y bueno, sí recuerdo, por ejemplo, que nos impactó como población, que de un día para otro ya no estaban ellos, y había intervenido la prefectura naval argentina, estaba el señor Aguirre, creo que se llamaba Rubén Aguirre, que estuvo a cargo de la intendencia por un tiempo bastante largo, sí. Pero acá se vivió tranquilamente. Es como que nuestra población no tenía conciencia exacta de lo que realmente estaba pasando. Es más, si nos enterábamos por los diarios o las revistas que venían de Buenos Aires, donde sí, podíamos enterarnos ahí y ver más o menos que tampoco no captábamos la dimensión de los hechos, de lo que sucedía en la ciudad. Con respecto al penal, ¿eran alojados ahí por qué lapso de tiempo aproximadamente? De acuerdo a lo que Sí, dicen los registros. sí, eran meses, yo recuerdo que eran meses. No creo que hayan pasado más de ese tiempo porque se los movían bastante. Eso fue lo que supe después, ¿no? Pero sí, eran lapsos de meses nada más. Mientras tanto, ¿el penal seguía funcionando con normalidad con respecto a los internos, a los demás Sí, internos? supongo que sí. No conozco el movimiento interno de la institución, pero sí creo que funcionaba normalmente. Habrán tenido un espacio específico donde alojaban a estas personas, no con los presos comunes, y bueno, pero este, no creo que hayan estado mezclados, digamos. Es más, creo que hasta recibían un trato preferencial por su situación. ¿Cuántos años tenía usted, Dolores, cuando se desató la dictadura? Bueno, yo tendría 12 años más o menos, 11, 12 años, recuerdo que estaba en sexto grado. Otra de las situaciones que también a mí me impactó como criatura y supongo que a la gente de mi edad, era que en la escuela 8, que era la única escuela primaria que existía, recibíamos la visita a menudo del ejército, que armaban operativos de salud, de vacunación, de limpieza, a veces venían en los actos cívicos, preparaban mate cocido, facturas, esas cosas. Y bueno, los veíamos más seguido. ¿Cómo era la vida? Usted dijo que a muchos les impactó el cambio de autoridades, por ejemplo, la vida diaria, ¿cómo era? ¿O usted como niña percibió algo de eso, algún cambio al momento de salir a la calle, por ejemplo? No, el cambio en realidad no se notaba si uno no iba a la municipalidad, que veía a otras personas nada más. Candelaria siempre fue un pueblo muy tranquilo, siempre se vivió esa pasividad, no hubo muchos cambios. Simplemente, ya te digo, ver eso, que habían otras caras nuevas, por ahí los camiones del ejército que estaban más seguidos, recorrían, pero no recorrían las calles, sino se movían por ahí entre la prefectura y la intendencia, entre las escuelas y la intendencia, en ese aspecto. Que usted decía la escuela 8 era la única escuela. Primaria. Durante la etapa de la dictadura se fundó, se inauguró alguna otra obra aquí en Candelaria. No, no, obras estructurales, digamos, de edilicias, no. Recuerdo que en el aniversario de la escuela sí participó un comando, que creo que fue el de Apóstoles, que apadrinó una ceremonia que no recuerdo bien cuál fue, pero
No recuerdo en qué sentido, fue en la fecha de inauguración, del aniversario de inauguración de la Escuela 8, en agosto. Dolores, ¿qué se dice de la función o del rol del hospital durante la dictadura? No, el hospital fue una sala de primeros auxilios y siguió funcionando como tal, no tengo otra información. Ujú. Es decir, entonces, para volver a aclarar, Candelaria vivió de otra forma, si se quiere, o de acuerdo a sus recuerdos, y en este caso la UP17, un centro de detención y no de tortura. Así es, sí. Yo creo que todo el interior de Misiones se vivió de esa manera, más allá de conocer algunos detalles por medio de los medios gráficos. Por lo general, ya te digo, los lugares o personas que estuvieron involucrados fueron las ciudades, los funcionarios, la clase media alta, la gente que tenía un cierto nivel de estudio y bueno, que participaba por ahí de esos actos eh, políticos, digamos, de protesta, de esas cosas. A su entender, ¿falta material bibliográfico de esa época o de lo que ocurrió en el interior de Candelaria? Y sí, en cuestión local, sí, seguro que sí. Supongo que eso se puede armar con entrevistas a las personas que han vivido, sobre todo a los adultos en ese momento, ¿no? Porque yo te di mi perspectiva desde niña, conocí poco. Los elementos con los que yo trabajo hoy en día como profesional son elementos bibliográficos, materiales bibliográficos que vienen desde Buenos Aires y nos detallan a situaciones que se vivieron externamente. O sea que todo lo que inclusive los chicos en esta semana que estuvieron buscando materiales me preguntaban ¿dónde sucedió esto? Tenían una confusión entre la Revolución de Mayo y lo que fue este golpe militar, ¿no? Que no fue el único en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros lamentablemente vinimos desde comienzos del siglo XX viviendo muchos golpes de Estado y bueno, yo creo que de todo esto lo que se tiene que sacar es algo bueno, ¿no? No volver a vivir cometer esos mismos errores, no vivir la misma situación y no apegarnos tanto a la memoria de recordar cosas que nos trauman de alguna manera y no nos dejan avanzar, sino en base a esos errores construir una ciudadanía nueva.